Buen día, hermanos. Después de haber meditado en Enoc, no podemos dejar de pasar por Noé. Dice Génesis capítulo 6, versículo 8: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, versículo 9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Este es el de la otra persona que dice la Biblia que caminó con Dios. Dice, pero Noé. Y ese pero habla porque Dios está describiendo el ámbito donde vivía Noé, su generación. Y dice que era una generación malvada y que todo pensamiento de ellos era de continuo el mal. Noé pertenece a la 10ª generación desde Adán a través de la línea de Set. Su padre fue Lamec y le puso ese nombre, Noé, que quiere decir descanso o consuelo. Y dice el capítulo 5, versículo 29, dice, y llamó su nombre Noé, diciendo, Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Parece ser que Lamec veía lo difícil que era vivir en medio de aquella generación. Y podemos ver a Noé en medio de esa sociedad malvada, y realmente él marcaba la diferencia. Él era varón justo, dice el versículo 9. Y esto quiere decir que tenía fe en Dios y que se apartaba del pecado en el medio del cual vivía. Dice además que era perfecto en sus generaciones, y los comentaristas dicen que esta frase sugiere que era alguien muy diferente en conducta y en principios, y que nunca se dejaba influenciar por las conductas pecaminosas de los demás. Pero lo más maravilloso de Noé lo dice el versículo 8. Noé halló gracia. Esta es la primera vez que aparece esta palabra en la Biblia, gracia. Pero no es la primera vez que vemos a Dios actuando con gracia. Ya en el huerto del Edén vemos a Dios actuando con gracia en Adán y Eva. Cuando pecaron, que merecieron el castigo, Dios pudo haberlos destruido y comenzar nuevamente. Pero Él actuó en gracia, perdonando y proveyendo la salvación. Dios también pudo exterminar la raza humana en el diluvio, pero Noé halló gracia. La gracia es la forma en la que Dios trata con el hombre y la mujer en todas las generaciones. Aún en la ley de Dios que vemos en el libro de Éxodo, también la vemos con gracia, porque ella nos conduce a Cristo, como dice Gálatas 3:24. Siempre vamos a encontrar esto, el hombre dándole la espalda a Dios y Dios obrando en gracia para traerlo nuevamente a Él. Por eso que en el pedido que Dios le hace a Noé de construir un arca tan grande, en eso también vemos gracia. Porque Dios simplemente pudo haber hecho que aparezca el arca de la nada, o pedirle un bote simplemente para que ingrese a su familia y después crear nuevamente a los animales, pero no. Podemos imaginarnos a Noé creando ese enorme barco de 140 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. 120 años invertidos, pero para muchos propósitos esos 120 años. 120 años de predicación. El Nuevo Testamento describe a Noé como un pregonero de justicia. Así lo dice 2 Pedro 2:5. Así que en esos 120 años vemos la paciencia de Dios y a Noé predicando acerca del juicio que venía sobre ellos. Pero también fueron 120 años de prueba para Noé. Debieron ser difíciles. No es fácil mantener por tanto tiempo una firmeza espiritual, mantener una familia. Su fe se debió renovar con ese caminar con Dios. Dios había determinado el fin, pero Él también da 120 años de gracia, porque es un Dios rico en misericordias. Noé, en esa intimidad con Dios, en ese caminar con Él, se entera del fin de la humanidad, pero Dios le pedía a Él construir un arca. En esa intimidad él escuchó claramente cómo debía ser esa arca y las medidas precisas. Él pudo experimentar la gracia de Dios fortaleciendo su fe. Él creyó en lo que Dios le había hablado sobre una inundación global. Hasta ese momento se mantenía, como dice Génesis 2:5, que Dios no había hecho llover sobre la tierra. Pero él no solamente pudo ver esa gracia fortaleciendo su fe, sino que en segundo lugar él pudo ver esa gracia de Dios proveyendo para ese ministerio. Es una gran verdad y es algo que ya hemos escuchado, pero también experimentado, que Dios nunca nos va a encargar una tarea sin darnos también lo necesario para llevarla a cabo. Siempre debemos esperar con fe la provisión de Dios. Él no llega tarde nunca, y Él es el que mantiene su obra.
Nosotros somos simplemente herramientas en las manos de Dios y administradores de Dios, como hemos aprendido. Pero vemos también en Noé un ejemplo de conducta y de entrega. Dios vio en Noé a un hombre que estaba dispuesto a hacer bien las cosas, pero también a un hombre dispuesto a renunciar a sus intereses para hacer la voluntad de Dios. Dios le dio materiales precisos y medidas precisas, y Noé no hizo lo que quiso, sino que hizo lo que Dios le pedía. Termina el capítulo 6, en el versículo 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No sabemos cuánto Noé sabía de ingeniería o de construcción de barcos, pero sí sabemos que él estuvo atento a las instrucciones que Dios le fue dando. Él no discutió el tema de los materiales o el tema de las medidas, porque sabía que detrás de ese pedido de Dios estaba la sabiduría de Dios. Podemos meditar en cuánto se agrada a Dios de la obediencia. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia donde Dios destaca la obediencia y otros ejemplos también donde Dios reprende la desobediencia. En 1 Samuel capítulo 13 tenemos el ejemplo de Saúl, que él quiso hacer el holocausto, quiso hacer las cosas a su manera, y Samuel le dice: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Y Dios desecha a Saúl por su desobediencia. Hay un detalle que dice en Génesis 7:4, dice: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Noé debía subirse al arca con su familia y con los animales una semana antes de que empezara a llover. Y eso realmente era fe, pero también era obediencia. Él hizo las cosas como Dios le había pedido. Por eso el autor de Hebreos capítulo 11 versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé fue obediente y por esa obediencia él preparó con temor el arca. Y fue pionero en esto de que Dios había establecido que el justo por la fe vivirá. Espero que al meditar en este personaje podamos ver que esa misma gracia que halló Noé es la misma gracia en la que nos encontramos nosotros. Esa misma gracia que nos sostiene y que nos provee para lo que necesitamos. Y estemos agradecidos a Dios por esa gracia, pero también que podamos ser desafiados a imitar la fe de Noé, que escuchó a Dios y obedeció a Dios. En Génesis 7:5 vuelve a decir: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Somos desafiados a creerle y a obedecerle, así como lo hizo Noé, que lo podamos hacer nosotros en este caminar con Dios que tenemos cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.